Buenas noches, chicos. Empezamos en 2 minutos la clase. Por favor, ya les voy a facilitar el link para que registren asistencia. Bien. Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, considerando que en el chat ustedes van a encontrar el registro de asistencia que ustedes deberán ingresar ya con la correo, la cédula, sus nombres, la asignatura a la que pertenecen y la fecha de registro. Posterior a la clase que se termine, se cerrará el enlace para el registro de asistencia. Entonces, sí les pido, por favor, chicos, que registren sus asistencias en lo que es la plataforma. Asimismo, hoy día vamos a ver la parte teórica y práctica, continuar con los ejercicios prácticos, vamos a ver los deberes o las actividades que tienen ya por realizar en estas fechas para que lo puedan ir contemplando. Vamos a comenzar y vamos a hacer un recordatorio sobre lo que hemos ido trabajando, sobre lo que son las clases, los objetos, los métodos que hemos ido cumpliendo. Entonces, a nivel general, un método les decía que tiene que estar enfocado por el tipo de devolución, el tipo de dato que va a retornar, el nombre del método, los valores de entrada, mi proceso y si retorna algo. Eso es un proceso o un método del cual yo voy a poder generar y voy a poder instanciar en el momento que yo desee de una clase a otra. Pero para poder identificar todos los elementos de los procesos hay que tomar muy en cuenta lo que son los identificadores. Los identificadores vienen a ser lo que son las variables, funciones, clases y objetos, que les podemos dar un nombre y este nombre yo le puedo identificar de la manera que yo desee o yo genere. Entonces, ¿qué consideraciones se deberán contemplar en los identificadores? Es que no comience que comience con una letra y no con un subrayado, signo de dólar, un carácter especial, sino que directamente tiene que ser una letra. Si es un número, puede ser posterior a la primera letra, si no, no. Se debe en lo que es Java, distinguen lo que son las variables tanto en mayúsculas como minúsculas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo programe, la A en mayúscula es una variable y la A en minúscula es otra variable. No viene a ser la misma. No hay una longitud máxima establecida para el identificador, por lo cual yo puedo ir agregando diferentes tamaños de caracteres para el mismo que yo desee crear como variable, función, clase o objeto. Dentro de las variables nosotros tenemos que identificar los tipos de datos que vienen a ser los primitivos y los subtipos. Aquí, al momento de declarar una variable o un identificador en sí, yo le tengo que decir de qué tipo de dato es. Entonces va a ser entero, decimal, float, dependiendo del tipo de dato que yo maneje. Y el nombre del identificador o el nombre de la variable. También puedo hacer directamente declarar el valor, declarar la variable o identificador y a su vez asignar un valor. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, aquí como ustedes ven, in posición es igual a 0. Entonces, aparte de que estoy creando una variable, estoy asignando un valor. Y ese valor es el que predetermina. ¿Qué diferencia hay entre las constantes? Es que una constante le pongo la palabra o le pongo lo que es el estático. Es decir, que tiene que ser estático y este valor nunca va a ser modificado, sino se va a quedar con ese valor. Le digo que sea estático y sea de tipo float y digo el nombre y el 3 puntos, el valor que yo desee crear. Ahora bien, dentro de los tipos de datos primitivos que se maneja, la familia es integer
o los dobles o los de string, siempre y cuando los tipos primitivos estén con mayúsculas. Y los subtipos se subdividen en esta parte. ¿Qué diferencia hay? Es en la, se podría decir, el tamaño de los caracteres. Entonces digo, el byte es un entero de 8 bits. El byte viene a ser el 0, 1, o puede ser el true o false en el caso de ser. El short, por ejemplo, es un entero de 16 bytes, perdón, el int de 32 bits, el long de 64, un float viene a ser de 32 bits, el doble de 64 y un char puede ser de 16 bits. Los booleanos, en cambio, vienen a ser los true y false, que siempre se lo ha manejado como banderas o como opciones adicionales que se necesite hacer una comparación de que tenga solo dos áreas o dos opciones que se puedan realizar. Dentro de las variables también tenemos lo que son los operadores. Aquí dentro de los operadores yo tengo que definir bien para qué utilizo. Por ejemplo, los paréntesis vienen a ser utilizados para agrupar, para poder asignar dentro de ellos algún valor o alguna acción. Pero también tenemos lo que son los más, los menos, que serían duplicados, que vienen a hacer que automáticamente se sume más uno o se decremente menos uno. Y eso es lo que va a permitir hacer estos operadores. Las multiplicaciones o los multiplicativos son el por, el dividendo, el porcentaje. Pero adicional a eso, también tenemos que la opción de división y el porcentaje son las partes de operadores que son el OR, el mod y el div. Un mod viene a ser el residuo de una división y el div viene a ser el residendo para poder dividir a ese componente. También tenemos los relacionales, que tenemos el mayor, el menor que, el mayor igual que, el menor igual que. Y los de igualdad, que vienen a ser el igual y el de desigualdad, es decir, el que sea diferente, pongo el signo de admiración para abajo y el igual. También tenemos los operadores lógicos, que es el AND, el OR, el AND exclusivo, el OR exclusivo. Y también tenemos los condicionales que podemos manejar con lo que es el signo de interrogación. Todos estos operadores yo puedo ir trabajando y puedo ir asignando en la parte de gráfica que ya vamos a ir viendo. Otro punto que también tenemos que contemplar son los controles de flujo, que en esta parte tenemos tipos de expresión. Expresión, se podría decir, secuenciales, condicionales y las repetitivas. Por ejemplo, esta expresión es secuencial, que tiene una condición con el if. Digo, si es que cumple la condición, haga tal proceso. Si no, caso contrario, haga tal otro proceso. O tengo la opción del switch, que tengo siempre y cuando entre una acción y hago el proceso de case, si es que entra en alguno de los casos o si no por el caso de defecto. Por ejemplo, aquí digo, si es que el saldo es mayor a 0, si es menor a 0, perdón, cuenta con números rojos. Aquí vuelta en días, digo, si es que mi día, el que ingrese, si es 1, voy a imprimir lunes, si es 2, martes, ya está el 7, que sería domingo. En cambio, los ciclos repetitivos tengo 3, el for, el do while y el while. El for, ¿qué diferencia hay? Es de que realice un proceso iniciando hasta que cumpla la condición y sea un proceso de incremento o decremento, la iteración y el proceso, la sentencia. Con el do while, en cambio, aparte arranco desde una inicialización, el do, la sentencia, la iteración y la condición. Y entre el while, en cambio, hago inicialización siempre y cuando o mientras cumple la condición, hago el proceso y la iteración. Entonces, aquí hay ejemplos que se pueden dar cuenta con un for, con un while, que se puede generar de manera en Java varios procesos. Puedo declarar directamente en las sentencias las variables o puedo declararlos inicialmente o aparte. Entonces, vamos a trabajar en la parte de programación de un ejercicio.
Entonces, lo primero que vamos a manejar dentro de un ejercicio es un nuevo proyecto. Que les decía que voy a archivo, proyecto nuevo, Java, Java Application y siguiente. Aquí le voy a poner programa de identificadores y ciclo. Tempore mejor. Ya. Y de ahí ayúdenme apagando los micrófonos, por favor. Una vez creado la parte de que está aquí, mi programa principal, yo les decía que todo donde programe tengo que hacerlo en el main para que se ejecute. Y lo que es crear clases, pues los creo posteriormente. Entonces vamos a crear un paquete en mi proyecto. Voy a minimizar los otros para que no tengan confusión. Voy a mi paquete de fuentes, clic derecho, nuevo, Java Package. Y aquí le digo, va a ser el paquete de clases. Una vez dicho eso, voy a crear mis clases, digo clic derecho, nuevo, Java Class, y voy a crear la primera clase que se va a llamar identificador. En esta clase yo voy a trabajar todo lo que son los identificadores y poder realizar asignaciones, valoraciones o como yo lo quiera manejar. Es importante que yo cuando en una clase declare mis variables, yo sepa dónde declararlas, si las necesito declarar variables globales o variables locales o por función. Una variable global se la declara al inicio dentro de ningún método. Entonces, por ejemplo, aquí puedo hacer la declaración de variables o identificadores que vienen a ser lo mismo. ¿Cómo hago la declaración? Primero se compone de un tipo y yo le puedo decir del tipo entero y de qué nombre. Yo puedo decirle que sea de nombre, digamos ABC y punto y coma. Entonces aquí estoy haciendo mi declaración normal o mi declaración general. Otro tipo de declaración de variables sería con la declaración y asignación de un valor inicial. Aquí decía entonces en I, digamos E, le voy a asignar un valor que empiece desde 0, punto y coma. Entonces, ¿qué le digo aquí? Que aparte de que declaré esta variable, va a asignarse un valor inicial que es desde 0. Ahora, también puedo hacer lo que son las declaraciones de constantes. ¿Qué es una constante? En cambio, yo le pongo static, el tipo de dato, digamos que es int, f es igual a 1. Entonces digo que siempre y cuando esta variable sea constante, con la palabra o con el, se puede decir, comando especial que diga static, una variable clave o una palabra clave, perdón dicho, que diga que ese debe de ser y no puede cambiarse, que es decir, que de 1 no va a variar. Así yo quiero. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Cuando ya haga estas declaraciones, si lo estoy haciendo de esta manera, son declaraciones globales. Pero ¿qué viene a ser una declaración local? Que yo cuando tengo un método, voy a hacer la creación de un método y le voy a decir public void método 1 y dentro de los paréntesis no voy a ingresar nada y va a realizar. Y aquí voy a declarar otra variable y E es igual a 1, punto y coma. ¿Qué pasa? ¿Si va a funcionar o no va a funcionar? Sí va a ocurrir, pero aquí esta variable es global y esta variable es local. Entonces, lo más recomendable, aquí ya le sale una advertencia, que me cambie de nombre porque está de variable local y no es recomendable. Entonces, yo si le pongo aquí G, ya esa G es de variable local y no tuviera ningún inconveniente. Pero sin embargo, yo puedo decir a este G, yo le quiero hacer un incremento. Yo puedo hacer lo que son incrementos de variables de la siguiente manera. G le asigno que sea igual a G
más 1. ¿Qué significa? Si estaba en 1 ahorita, el más 1 sería 2. Pero otro tipo de incremento sería G más, punto y coma. Es otro tipo, ¿sí?, de incremento. Ahora, ¿qué tengo? El tercer tipo de incremento es de la siguiente manera. G más igual 1, punto y coma. Entonces yo puedo decirle aquí que a lo que tenga G, incrementeme el más 1. Este es el normal, que se hace de esta manera. Esto directamente digo incremento más 1 y aquí es de otra manera. Pero ¿qué pasaría si yo deseo incrementar más 3? Entonces sí pudiera decir G más igual 3, punto y coma. ¿Aquí podría ser G más 3? No, porque no me permite ese tipo. Pero sí le podría decir aquí G es igual a G más 3, punto y coma. Si lo pudiera realizar. Entonces tengo o este tipo, o este, o el siguiente. Tengo 3 tipos de incrementos que yo los puedo ir realizando y a la final puedo imprimir. O se podría decir system.out.println. Entre comillas le voy a poner valor de G, a que es igual al más la variable que tiene actualmente G. Y le estoy haciendo de esa manera. Y estoy haciendo mi proceso de incremento. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer un proceso de decremento o disminución? Voy a decir public void método de decremento. Aquí le voy a poner ya de método de incremento. Y abro, cierro paréntesis. Y hago mi decremento. ¿Cómo hago? Empiezo desde un i, h es igual a 1, punto y coma. ¿Y cómo hago mi decremento o disminución? Si lo conocemos como de esa manera, de variables, es que yo le digo a mi h es igual a h menos 1. Esa sería la manera general que siempre se lo ha hecho. O si no, el segundo método o segunda forma, le voy a poner aquí, es h menos menos punto y coma, que también podría realizarlo. Y la tercera forma que podría ser, ya, es h
Chicos, buenas noches. ¿Me escuchan? Disculpen. Sí, la Sí, la escuchamos, escuchamos, compañero. compañero. No sé por qué a la misma le sale que no estamos Pasó, conectados. Y sí compañero. estamos conectados. Ahorita estoy viendo en participantes. No sé si alguien se podría meter a la opción que dice participantes. A mí me sale la Miss Mayra Elizabeth Peñafiel. Me sale en una parte como que ella estuviera solita y nosotros salimos como que en otra sección y no sé por qué, por qué pasa esto, no sé si alguien le pueda tomar por favor una captura y enviar de prueba que estamos en clases. Chicos, silencio por favor, no sé quién me puede ayudar con eso. Compañeros, no sé, no estoy segura, pero parece que la ingeniera está en otra sala, entonces enviémosle la captura de las personas que estamos conectados para que así la ingeniera se dé cuenta que sí hemos estado conectados. Sí, exacto, Beatriz. Ya le puede tomar una fotito, le envía la Miss de prueba. Vamos a ver. O todos salgamos de nuevo y volvamos a ingresar, por favor. Desconectémonos en este momento. Eso también le iba a decir, compañera, que la ingeniera nos dijo que mañana, o sea, que ahora va a subir el video. ¿Se acuerdan? A la plataforma para que ahí podamos ver el video de la clase de hoy. Ya como no entramos. Compañeros, pero no es nada. Igual, pero no sale la misma manera. Y que no sale. Porque no si estábamos conectados, pero el mismo estado, no creo. Chicos, lo mismo pasa. Ustedes, nada que visualizan a la Miss, ¿o sí? Oiga, pero compañera, Alicia me dijo que pues el link, como ya no aparece y ya está, o sea, el ingreso tiene que hacerlo, pero Víctor, no te entiendo, la verdad. ¿Puedes repetir?
Digo, la ingeniera nos mandó el link, pues ya nosotros. Ya. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Ya. Entonces, por favor, me confirman si se logra ver. Estaba explicando los métodos y nuevamente voy a empezar, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Me escuchan? ¿Me confirman? Sí, ingeniero. Ya. Ya tuvimos problemas de conectividad, pero vamos a hacerlo de manera general. ¿Qué vamos a ver hoy día? Son los identificadores. ¿Sí? ¿Qué son los tipos de identificadores y el tipo de variable? Un identificador en sí, para poder trabajar, es que tenemos que sean de tipo, pueden ser de tipo variables, funciones, clases y objetos, que deberán comenzar con una letra y no deberán tener un número inicial, un signo de un carácter especial o un subrayado. En lo que es Java, sí se distingue mucho lo que son las mayúsculas con las minúsculas, no es lo mismo, y que no hay una longitud limitada para una variable. Es por eso que para poder declarar las variables yo tengo diferentes tipos de declarar. Por ejemplo, yo digo el tipo y el identificador. El tipo, el identificador y directamente asigno un valor. O cuando yo necesito ya no declarar variables, sino constantes, ¿qué significa que sea constante? Que no varíe esta configuración y se lo pueda generar consecutivamente. Y como yo le digo constante, es con la variable static, le digo que sea de qué tipo, mi nombre de variable y mi valor, que yo lo podría hacer. Ahora tenemos lo que son los tipos de datos primitivos, que les decía que en esta parte yo manejo los primitivos con la mayúscula, que vienen a ser los padres de los subtipos. Y dentro de los subtipos tenemos todo lo que son enteros, decimales, booleanos, string o cadenas de textos que se manejan. ¿Y qué diferencia hay entre ellos? Es el número de bits que tiene de espacio. Entonces, un byte, tiene 8 bits, mientras que un int tiene 32 bits. ¿Qué significa? Que la extensión es más grande en un int que un byte. Dentro de los operadores nosotros manejamos varios, tanto paréntesis, unificadores, multiplicadores, relaciones, desigualdades, igualdades, que nos va a permitir ir generando diferentes opciones que vamos a ver en los ejemplos. Y lo que son los controles de flujo, que es una retroalimentación de lo que ya vimos en las clases anteriores, en las cuales los ciclos son tanto secuenciales, repetitivos y condicionales. Con un if yo hago una condición, siempre y cuando cumpla esa condición, pues realiza el proceso. Un switch, siempre y cuando entra la opción, cumple por los casos. A diferencia de los bucles o ciclos repetitivos, aquí los ciclos repetitivos, en cambio, tengo lo que es mi for, mi do while y mi while. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Es la manera de declarar y manejar los procesos, pero a la final, ¿qué hacen? Que inicializan con una variable, cumplen esa expresión algebraica e interactúan o incrementan o decrementan ese proceso. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el mismo? Es de creando una clase que es de clase identificador y mi proyecto que va a estar base. Este proyecto base va a permitir llamar a los métodos necesarios. La clase identificador yo voy a poder trabajar variables o declaraciones globales y declaraciones internas, ¿sí? O locales, que los vamos a llamar aquí como declaraciones internas. ¿Ya? Una declaración global viene a ser que todo esté afuera del método, afuera del proceso. ¿Qué significa? Que dentro de mi método una variable global debe de estar en esta parte inicial. ¿Ya? Entonces, dentro de mi parte inicial, ahí voy a crear y voy a construir todas mis variables que yo necesito globalmente. ¿Cómo las declaro? Con el tipo de dato que utilizo y el nombre de la variable.
Otro tipo de declaración que tenemos es la asignación de los valores iniciales. Con un valor inicial, es decir, le digo una variable int, la variable que sea, le asigno un valor predeterminado. 0, 1, 2, 3, el valor que yo desee asignarle. Y la otra que son las declaraciones de constantes. En la parte de declaraciones de constantes, yo le digo, ¿no? Que sea estático, qué tipo de dato va a ser, el nombre de la variable y que le asigno un valor. Tiene que estar con esta estructura predeterminada. Y puedo utilizarla en el momento que yo desee, de cualquier método. Eso es una variable global. Que si yo utilizo aquí, les pongo en este método, ABC, ya me va a identificar el ABC como una variable. ¿Qué le voy a asignar qué? Le voy a asignar, digamos, 4, punto y coma. Entonces ya me identifica esta variable. Y ustedes se dan cuenta que ya me pone de otro color. Una variable global en Java me utiliza con color verde y una variable local está en color negro. Una vez que yo creo un método, ¿sí? Yo le digo public, voy el método que deseo y declaro mis variables, las que yo voy a utilizar. Yo puedo declarar más de una variable en una misma línea. ¿Qué significa en una misma línea? Digo int w x d y t y a la final le voy a poner igual a 0, punto y coma. ¿Qué significa aquí? Que todas las variables y todas las variables declaradas tienen un valor inicial de 0. ¿Sí? También puedo hacer de la otra manera, digamos, int w va a ser igual, otra variable, digamos, q va a ser igual a 0, coma. Y va a ser igual a 1, punto y coma. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando yo quiero hacer de esta manera, no lo puedo hacer, sino que tengo que hacer punto y coma y otra vez declarar y la variable. ¿Y? Pero y ya existe. Entonces, le voy a borrar para que se den cuenta y punto y coma, le pongo solo coma y le pongo X. ¿Hay algún problema? No. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ya están declaradas, ya me sale un error. Si quiero nuevamente declarar, no puedo sobreescribir esa variable. Entonces, ya tengo aquí el proceso. Ahora empiezan los incrementos o los decrementos. ¿Cómo hago un incremento en una variable? Es directamente, le digo a lo que tengo G, asigno G más 1. O puedo decir más 3, más 2, más 1 o más el valor que yo desee. Eso es cuando hago un incremento normal. Pero otro tipo de incremento es que le digo G más más. Este G más más me va a permitir, en cambio, decirle que automáticamente se incremente el más 1. ¿Sí? O sea, digo, automáticamente me va a permitir más 1 a incrementarse. Y el otro tipo que yo puedo decir que se incremente, le digo a G más igual 1. Le digo, automáticamente a G incrementese más 1, más 2, más 3, más el valor que yo deseo. Imprimo esos valores que yo tengo de incremento y viene a ser la misma del decremento. ¿Qué diferencia habría entre ellos? Es que en el decremento viene el signo de menos. Es la misma lógica, pero de vez del más, ahora el decremento es menos, es disminución, menorar. Eso es lo que permite hacer un incremento y un decremento. Hasta aquí, preguntas, chicos. ¿Preguntas? ¿No? Entonces, otro método que nosotros vamos a poder hacer vueltas son los ciclos de condición, ¿sí? O las estructuras condicionales. En esta parte de las estructuras condicionales, ¿qué varían? Que yo le digo siempre y cuando cumple una condición, haga tal proceso. Entonces voy a realizar realizar un método
que pregunte si un número es mayor que 0. ¿Cómo hago eso? Digo public, void, método de condición 1 es igual, que deberá ingresar un número, int, n o num, y le digo, siempre y cuando es mayor a 0, imprimo que es mayor a 0, sino caso contrario es menor. ¿Cómo lo hago? Digo si con mi if, siempre y cuando o si cumple tal condición. Si num es mayor que 0, ¿qué va a realizar? Siempre y cuando le voy a decir system.out.println, le digo entre paréntesis es mayor que 0. Pero si no es mayor a 0, ¿qué pasa? Es por el caso contrario. Entonces ahí se pone el caso contrario, else. Eso es el caso contrario. Caso contrario. Entonces el else me va a permitir decir system.out.println, digo no es mayor a 0. Entonces yo puedo cumplir o una condición o la segunda condición. No puedo ir por otra área, si es uno o es otro. ¿Cómo pruebo? Entonces creo un objeto, ¿sí?, de la clase identificador y le digo a mi objeto c.método de condición 1 y deberá ingresar el número. Voy a ponerle el 3 directamente para que ustedes se den cuenta que sí va a funcionar y voy a ejecutar el mismo. Entonces dice es mayor a 0, pero ¿qué pasaría si le pongo -3 y ejecuto? Pues ahí dice no es mayor a 0 y cumple con la condición. Ahora voy a decir y voy a crear ahora realizar un método que ingrese el número de mes y me imprima el mes. Ahí como son casos específicos que son solo 12 meses, yo puedo utilizar que es el switch y digo public void método de switch 1 y debe de ingresar un int mes, ¿ya? Y le digo, este mes va a realizar tal proceso, ¿ya? ¿Qué proceso realiza o qué va a ingresar? Es que digo en mi palabra clave switch, ¿ya? Y en este switch deberá que ingresar mi opción, mi mes, ¿no? Porque ese es el número que va a condicionar. Y voy a decir, siempre y cuando ingrese el mes, ahora sí, ¿qué va a hacer? Va a tener casos y se utiliza case 1. ¿Qué significa case 1? Siempre y cuando ingrese 1, ¿qué va a hacer? Voy a decir system.out.println, le voy a imprimir enero, ¿ya? Para decir ya no es caso 1, si puede ser caso 2, utilizo la palabra primero break, punto y coma, para terminar el caso 1 y ahora sí poner caso 2, ¿ya? Pongo system.out.println y ahora le pongo febrero, punto y coma. Y aquí le pongo el break, ¿ya? Pero si supongamos que no ingresé ni 1 ni 2, ingresé 20, ¿ya? Debería de ser por el valor de defecto y utilizo el default. Digo, por defecto deberá imprimir system.out.println no ingresó un número válido. Punto y coma. Y pongo el break para terminar mi proceso. Ahora, ¿qué pasaría que aparte de que, les pongo un ejemplo, aparte de que haga este imprint, quiero hacer más procesos? Ahí si quiero hacer más de una línea de programación en este por defecto, lo que tengo que hacer es agregarle la opción de paréntesis para agregar más líneas. Les pongo un ejemplo, digamos que le voy a asignar, a mes le voy a asignar es igual a 1, punto y coma. Entonces, digamos que voy a hacer otra acción. Entonces, aquí voy colocando
Cuando sea más de una línea, la llave. Igual va a pasar en el if. Si solo es una línea, no es necesario colocar las llaves. Pero es muy recomendable que ustedes utilicen y sepan que siempre es necesario utilizar las llaves, que es para iniciar un proceso y finalizar un proceso. Entonces voy a probar. Entonces digo, ahora a mi objeto C, punto, método S1, y aquí voy a ingresar 2, punto y coma. Y voy a ejecutar. ¿Qué me va a salir aquí? Febrero, ¿no? Porque ingresé 2. Ahora, ¿qué pasa si ingreso 8? Voy a imprimir y dice, no ingresó un número válido. Entonces puedo decir del 1 al 2, o si no, el otro número va a ser inválido. Esos son los ciclos condicionales. Los otros ciclos que nosotros tenemos son los repetitivos. En este caso de los repetitivos, yo le digo, ¿no? En un while, por ejemplo, necesito declarar las variables primerito, las que voy a utilizar. Declaración de variables. Y voy a hacer que este programa permita sumar los 20 números enteros iniciales. Entonces, ¿qué necesito? Una variable que vaya incrementando y una variable que vaya sumando los valores. Y empieza mi condición y digo, siempre y cuando mi incremento o mi variable que va a ir incrementando sea menor o igual que 20, va a realizar el proceso. ¿Qué proceso va a ser? Que a ese le voy a sumar lo que tenga ese actualmente más i. Es decir, que al inicio va a ser 0, luego va a ser 1, luego va a ser sumarle más 2, más 3, más 4, más 5, lo que tenga ese. Y luego que hago mi incremento de la variable. Y va a ser siempre, ahora que ya ahí no va a estar 0, sino va a estar 1. 1 es menor o igual que 20, sí. Luego va a ser 2. Luego va a ser 3, 4, 5. Digamos que llegamos al 20, pues sí. Si llega a 21, ya ahí sí ya va a parar y ya no va a realizar la condición. La misma consideración se hace en el do while, pero ¿qué comparación o qué diferencia habría? Es que aquí por lo menos una vez se ejecuta, porque primero dice hacer, do, es decir, hacer el proceso mientras cumpla la condición, a diferencia del while. El while dice, si cumple la condición, haga el proceso. En el do while, en cambio, dice, haga el proceso primero y luego pregunte, ¿no? ¿Qué pasaría si yo no pongo el menor igual que 20 y solo pongo menor? Significa que va a llegar solo hasta el 19, porque si llegara al 20 ya me va a decir no cumple el proceso y no va a ingresar. Y en cambio con el for es diferente porque tiene menos líneas de código, pero hace aquí mismo inicializar, condición, incremento o decremento y mi proceso. Entonces son menos líneas de código. Vamos a probar. Entonces digo, mi objeto del método while y el do while y el for van a hacer lo mismo, porque van a ser 20 números. Y va a decir con el while es 210, con el do while 210 y con el for 210. ¿Cómo puedo decir, ay, es que me he equivocado, digamos aquí pongo solo el menor igual? Pues ahí ya le va a salir solo 190. Asimismo, si aquí le pongo el menor, solo el menor, igual vas a sumar solo hasta ese número. Y esto es lo que va a permitir ir automatizando. Es muy importante que ustedes sepan tanto los métodos funcionar en clases separadas para poder sobrellamar o sobreescribir los códigos y las programaciones. ¿Tenemos alguna inquietud o duda, por favor? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces empezamos con los que son los constructores. Voy a crear otra clase. ¿Sí? Y le voy a llamar Java Class, pero le voy a poner clase constructores. ¿Ya? ¿Qué es un constructor? Un constructor viene a ser un inicializador de esta clase. Por defecto puede ser un no vacío. ¿Cómo creo un constructor? Dándole clic derecho
insertar código y aquí le va a aparecer la parte que dice constructor y se crea mi constructor vacío. Pero si yo quiero hacer un constructor ya inicializado con unas variables, digamos, yo utilizo int f punto y coma doble a punto y coma y string u punto y coma. Entonces yo le puedo decir, créame un constructor que siempre cuando yo llame a esta clase, eso es un constructor, siempre que llame a esta clase me va a pedir tal valor. Por ejemplo aquí, ¿cuál es mi constructor? Vacío, el que yo creé por defecto. Pero si yo pidiera una clase ya con estos valores como constructores, me va a pedir. Entonces voy a dar clic derecho, insertar constructor, y aquí en cambio ya me va a decir de qué variables yo deseo el constructor que me pide. Y le puedo decir seleccionar todos, o yo puedo decir no, solo quiero que sea de un entero y de un string. ¿Ya? Le voy a poner las tres y generar. Una vez que ya se crea un constructor es el que me va a permitir inicializar estos valores y le voy a decir, siempre y cuando llame a esta clase, estos valores van a asumir A, F y Q. Les pongo un ejemplo. Entonces, si yo creo una clase, les voy a poner en esta, les voy a poner clase constructores, objeto de construcción, es igual a new clase constructores, abro cierro paréntesis y le voy a poner punto y coma. Aquí, ¿qué va a pasar? Que me va a decir que primero añade el paquete de esta clase constructores. Ya le añado. Pero no me salió error. ¿Por qué? Porque tengo un constructor vacío y tengo otro constructor con valores. ¿Qué pasa si yo le elimino? Ahí sí me va a pedir que este valor necesita, tiene algunos parámetros. ¿Sí? ¿Y qué parámetros tiene? Pues tiene los parámetros de F, H y Q. Si no, por defecto que se me hizo, se me creó ese objeto. Entonces, como aquí me sale en rojo, yo tengo que decir a A le voy a poner, diré, a F le pongo 1. A Q le pongo tal y a valor le pongo, digamos, S. ¿Ya? Entonces aquí le estoy diciendo que inicialmente F va a arrancar desde ¿qué? De 1. A va a arrancar desde 2 y Q va a arrancar desde S. ¿Sí? Esos son los inicializadores. Ahora, ¿para qué me permiten los constructores a manejar? Porque son para las variables generales poder manejar desde un valor inicio y luego poder ir manejando la orientación objetos. Ahora aquí también tenemos lo que son los get y los set, que vienen a ser los get y set. Los get, ¿sí?, es obtener el valor y los set, en cambio, significa asignar valores. Ahora, ¿cómo hago esos get y set? Lo más óptimo es clic derecho, insertar código y voy a la opción que dice getter y setter. Y le digo que voy a hacer de todos los get y set. Esto se utiliza mucho para lo que son ya las bases de datos. Utilizo los get y set para poder asignar un valor y poder obtener un valor, que son el get obtener y los set asignar el valor. Es decir, que si yo utilizo en esta partecita a mi objeto, punto, ¿sí?, set a, yo le voy a decir a set a le voy a asignar 8. Aquí ya le asigné a 2, pero aquí yo le quiero asignar 8. Ya le puedo asignar luego y le puedo variar ese valor. Eso me permite hacer los get y set, ir variando e ir obteniendo el valor final. Entonces digo, ahora sí, objeto, punto, get, lo que tenga ahora A. Actualmente, ¿cuánto obtendría? 8. ¿Qué tendría que hacer aquí? System.o.print ln y imprimo mi objeto, ¿no es cierto? Que estaría y funcionaría. Voy a imprimir, voy a ejecutar, perdón dicho, la aplicación y que salió 8.0.
¿Por qué salió 8.0? Porque A en específico es de variable doble. ¿Sí? Y eso es lo que me permite generar y realizar. Entonces, esos son los constructores, los get y set, que nosotros manejamos en el primer parcial o en la primera unidad. Que esto es lo primordial que ustedes deben conocer y deben de aprender. Y vamos a ir realizando más ejercicios. Hemos terminado ya lo que es el primer parcial. Nos falta lo que son las librerías. Y con eso ya estaríamos completo la parte de la unidad 1. Entonces, las librerías vienen a ser las que hemos ido utilizando en forma general y podemos ir trabajando para lo que son ya las dos actividades que ustedes tienen de la asignatura. Ustedes tienen uno que es una investigación. Aquí tienen dos tareas, una investigación y un ejercicio. La investigación es trabajar en una plataforma que se llama Mentimeter y en esta realizar, se podría decir, presentaciones en línea. Entonces yo hago mi presentación, les pongo ejemplo, ¿sí? Y aquí agrego una imagen, acá agrego texto y voy generando varios procesos. ¿Qué les pedimos que esté en esta parte? La actividad deberá contemplar todos estos temas que se encuentran aquí, ¿sí? Y deberán crear mínimo esto lo que les pide en la presentación, mínimo una página de workflow, una página con un video de la temática. No significa que ustedes hagan el video, sino van a YouTube, se pueden descargar el enlace, copiar el enlace y copiarlo. Hacer páginas sobre la temática, 9 mínimo, realizar páginas de preguntas que se lo deberá realizar. Una vez teniendo estas diapositivas, ¿sí? Pueden hacer más de una diapositiva. Les pongo aquí está el workflow. ¿Qué tipo es? Workflow. Tenemos la parte del video. ¿Qué tipo de video es? La opción que dice video. Necesito agregar un párrafo. Voy a la opción de párrafo. Quiero una infografía, una imagen. Voy a la opción de image. Necesito agregar una parte de pregunta. Voy a la opción de select answer o quiz competition para poder agregar. Esto depende mucho de ustedes, de lo que ustedes consideren pertinente realizar. Una vez que esté ya realizado esta parte, ustedes van a tener en su plataforma la plantilla de entrega de actividades. En esta plantilla de entrega de actividades consta aquí, ¿sí? Y aquí van en construcción a colocar todos los puntos que dice aquí, puntos que deben constar en la plantilla de entrega de actividades. La imagen de la utilización de esta plataforma, del workflow. Capturo la pantalla que se encuentra aquí. La siguiente me pide la de la infografía organizador. Esa es la que tenía la imagen. Capturo y pongo en la plantilla de entrega de actividades. Aquí ustedes deben de tomar en cuenta que en la plantilla de entrega de actividades debe de constar todos estos literales respondidos por cada uno de ustedes. El trabajo es individual. En el caso que lo entreguen con copia, saben que a las dos personas o a las personas que se encuentran con copia se le asigna la nota de 0. ¿Sí? Los dos puntos siguientes o los dos puntos finales les piden el enlace de compartir la presentación y el enlace de exportar el PDF. ¿Qué van a hacer aquí? Una vez terminado el documento, van a la opción de dice Share y aquí les da la opción de compartir y este es el primer enlace que les pide, ¿sí? Enlace de compartir la presentación. ¿Qué significaría eso? Que ustedes en su plantilla de entrega de actividades, les pongo un ejemplo, ¿no? Suponiendo que esta es mi plantilla de entrega de actividades, supongamos, y este es mi punto. Aquí me pide el enlace de la compartición. Entonces aquí pongo el enlace, pero también me pide un enlace del PDF. ¿Cómo hago el enlace del PDF? Pues voy a la opción de presentación Share, a la opción doble center y me va a aparecer otra pantalla. Y aquí me va a visualizar vuelta la opción en Export PDF doble descargar. Y allí se va a descargar mi archivo.
Entonces, ustedes pueden copiarse este archivo que se encuentra o descargar el archivo, ¿sí? Se descarga en su escritorio, van a su Drive, ¿sí? De Gmail, van a su Drive y en su Drive van a subir en una carpeta destinada para ustedes de deberes, supongamos que este es de sus deberes o la final, y arrastran ahí. Una vez teniendo este documento, dan clic derecho, compartir, selecciona la opción que diga obtener enlace, ponen cualquier persona con el enlace, lector y copiar este enlace. Copian ese enlace y lo colocan en la parte, en la siguiente que dice enlace de la exportación. Mucho reviso, por favor, chicos, la presentación también, ¿no? Entonces, si ustedes copian y así tal cual está ahí todo desigualado, también se baja puntos. Si no suben alguna imagen y solo me envían los enlaces, tampoco se baja puntos. Entonces, por favor, chicos, revisen, lean antes de entregar. Tienen esta actividad como actividad 1 y la actividad 2, en cambio, es un ejercicio práctico. En lo que es el ejercicio práctico, acá en anexo se encuentra el enunciado, que les pide crear una clase con tales valores y tales acciones que deberán cumplir. ¿Qué deberán hacer? Enviar, ¿sí?, el ejecutable, el comprimido de su proyecto. Supongamos que este es mi comprimido, este que está aquí, igual comparten, y este es el que me deberán enviar en la plantilla de entrega de actividades más las imágenes del proyecto, ¿no? Aquí son generales, aquí pueden poner de 2 a 3 imágenes y el enlace del proyecto, ¿sí?, en la plantilla de entrega de actividades para yo poderle revisar. Esta actividad igual es de manera individual para que lo puedan realizar. Esta está hasta la próxima semana. Y la actividad 1 está, si no me equivoco, es igual para la próxima semana. Entonces, las dos actividades tienen hasta el 14 para poder entregar. Les pido, chicos, que tengan ya ejecutado, y cualquier duda sobre las actividades o sobre la tarea o sobre las clases pueden realizar el día de mañana. Se va a habilitar un enlace para lo que son las tutorías a las 6 de la tarde, que puedan ingresar y podamos resolver cualquier duda o inquietud, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Sí, dicen número 2. Perdón, no le escuché. No sé si me repiten, no le logro escuchar. Del 2, ingeniero, no entendimos tu caso. De la actividad 2 tienen que cumplir y seguir esta parte que dice el ejercicio que debe de entregar. Dice crear una clase que se llame persona con tales atributos: nombre, edad, CI, sexo, peso, altura, y por defecto que se cree que el DNI tenga valores por defecto desde 0 y la cadena sea string, y aquí le pide los tipos de datos. El sexo será hombre por defecto, usado como una constante para ello. Se implementará varios constructores: un constructor por defecto, otro constructor con nombre, edad, sexo y el resto por defecto, un constructor con todos los valores como parámetros. La otra le pide el de los atributos manejar los get y set de cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 10 parámetros. De ellos les hacemos los get y set, que ya les enseñé cómo generar los constructores, los get y set de estos mismos. Luego les pide crear los métodos para calcular el peso ideal de una persona, para ver si los números de entre 20 a 25 son incluidos para considerar el peso ideal, o si no, que devuelva 0, o si no, devuelva un valor mayor que 25, que significa sobrepeso. Aquí es una consideración que hay que leer. Otro método es el que sea mayor de edad. Indicar si es mayor de edad, devuelva un booleano, true o false. Comprobar de qué género es, imprimir los valores
todos ingresados. Al momento de crear la clase deberá ejecutar que pida por teclado el nombre, la edad, el sexo, el peso y la altura. Crear 3 objetos de la clase anterior, ¿sí? Al momento de ejecutar, ¿qué significa la clase ejecutable? La que nosotros tenemos aquí de mi main, ¿sí? Entonces la clase persona es esta y la clase principal es mi main. Entonces les pido 2 clases nada más. Pido que ingrese los valores, crear objetos, el primero que permita comprobar si el peso es ideal o si tiene sobrepeso, el otro indicar que cada objeto sí es mayor de edad y el otro el objeto para poder mostrar la información, que es decir, llamar a estos métodos que ustedes generaron anteriormente. ¿Sí? Es programación directa. ¿Qué van a hacer ustedes? Realizar el ejercicio, supongamos que ya está el ejercicio, van a donde está ubicado mi proyecto está aquí, se llama identificador ciclos, voy a compartirlo como, diré convertirlo a zip o a WinRAR, subo a mi archivo PDF, a mi documento, les pongo, digamos, aquí, está aquí, pongo la parte de ejercicios prácticos, ¿ya? Y este ejercicios prácticos voy a subir mi comprimido, el que yo hice como actividad. ¿Sí? En la plantilla de entrega de actividades, ¿qué van a tener que hacer? Es clic derecho, compartir, hacen que comparta cualquier persona, sea lector, copien el enlace y eso lo ponen en la plantilla de entrega de actividades. Le pongo aquí, ¿no? Más capturas de sus pantallas, de los ejercicios. Supongamos que era lo más esencial, la clase principal, el método 2 y la clase principal 3. Entonces ponen 3 capturas y el drive. Y eso lo entregan en la plantilla de entrega de actividades que consta en esta parte, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No se olviden que registrar la asistencia les mandé por el chat. Con todo les vuelvo a enviar en el chat la asistencia para que lo puedan registrar. Ya estoy próxima a cerrar, entonces para que lo registren. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si no tenemos preguntas, agradecerles por la asistencia. Nos vemos el día de mañana en el caso de tutorías, que va a ser un poquito ya más específico en alguna situación que se tenga o más ejercicios. Y si no, nos vemos la próxima semana, ¿no? Pasen bien, cuídense mucho y hasta luego, chicos. Bendiciones, Miss. Hasta luego. Igualmente.